Qué bueno entonces comenzar un repaso más de la lección de escuela sabática y bueno, como siempre, ¿no? Presentar quien me acompaña, en este caso el pastor Jorge Yurno. Pastor, doctor, gracias por acompañarme en este repaso de la lección, ¿no? Bueno, un gusto, Roberto, de compartir con vos este momento y con toda la audiencia que nos está acompañando con este estudio o repaso Ujú. de la lección de la escuela sabática. Y este es no digamos un tema trillado, ¿no? Pero es un lindo tema, ¿no? El camino a la fe, ¿qué te parece? Sí, realmente es un tema vital, Ujú. fundamental, eh, que hace mucho a nuestra relación con Dios y al sentido que tiene nuestra fe, ¿no? Y me gusta el título porque usa esa expresión tan linda del camino. Ujú. Jesús en algún momento dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad que la figura del camino es interesante en el sentido que el camino te lleva a un lugar. O sea, cuando uno entra en el camino es para llegar a un determinado lugar. Y por otro lado, el camino es para andar. Ujú. Habla de algo progresivo, algo en lo cual se va creciendo, se va avanzando. Y no es un lugar para sentarse al costado y mirar cómo pasan otros, sino para transitar. Y finalmente, bueno, llegar al objetivo, llegar al punto donde queremos finalmente, digamos, nos hemos propuesto alcanzar, nos hemos Ujú. propuesto llegar. Ujú. Así que creo que es un lindo título y una linda figura esta, Sí. la del camino. Si yo resalto la frase que recién mencionaba, el transitar, ¿no? Ujú. Es decir, lo empezamos, no sabemos qué vamos a enfrentar, dónde vamos a ir yendo, en qué trayecto, con qué nos vamos a encontrar, pero el tema es que en el transitar, allí lo vamos haciendo por la fe, ¿no? El autor menciona, lindo eso, dice allí, si ustedes me acompañan en el último párrafo del sábado, de la introducción que hace, dice, sin embargo, la buena noticia es que Dios no nos ha dejado solos, dice, nos ha dado un mapa del camino de la fe como se revela en el Evangelio y ese sendero incluye la ley. Y entonces allí introduce, ¿cierto?, el tema ley-evangelio, introduce, ¿cierto?, lo que es ley y promesa, y hablamos de la fe para poder allí, ¿cierto?, digamos así, sincronizar, podríamos decir, la ley y la promesa, y coloca, ¿cierto?, varios versículos y coloca ese interrogante, cómo la ley y cómo las promesas pueden ir juntas. Sí, quizás para entrar un poquito en Ajá. contexto, eh, digamos que la estrategia evangelística misionera del apóstol Pablo, como apóstol de los gentiles, ese título que recibe y digamos, desafío, esa misión de parte de Jesucristo, este, y que de alguna manera la figura del apedreamiento de Esteban y el momento que Esteban hace el último llamado al pueblo de Israel, estando allí presente Pablo o Saulo en ese Ujú. momento, le pasa el manto para que él, digamos en forma figurada, para que él ahora sea quien predica a los gentiles, ¿no? Algo que Y no, que ni imaginaba él. no, 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 para nada, mucho menos ser cristiano, Sí, ¿verdad? O sí, sí. sea, él perseguía a cristianos. Así que él tenía una estrategia que era llegar a una ciudad determinada y, bueno, como fruto de la diáspora, fruto de este éxodo que hubo desde Israel hacia los distintos lugares del Imperio Romano, prácticamente cada ciudad importante había una sinagoga donde se congregaban los judíos a repasar la Biblia, a tener sus momentos de devoción, de meditación, Ujú. y él aprovechaba este espacio para presentar a Jesucristo. Así que hacía su presentación con mucha vehemencia, con mucho contenido, y bueno, muchos de estos casos terminaban con que, bueno, había un grupo que lo seguía a él y otro que no lo seguía y que lo echaba fuera Sí. de la sinagoga, y entonces ahora con ese grupo él iba y avanzaba con el resto de los gentiles, y así conformaba una iglesia. Y después iba a otro lugar y conformaba otra iglesia, y más o menos Ujú. la misma estrategia. Pero entonces la problemática que él tuvo que afrontar, digamos, era el tema de los judaizantes. Ujú. O sea, personas que venían detrás de él, después que él había compartido el Evangelio, después que le había dado una visión completa del plan de salvación de Dios y que las personas lo habían entendido, lo habían aceptado, y entonces los judaizantes venían con que, bueno, a eso habría que agregarle, ¿no es cierto?, una serie de ritos, de ceremonial, ¿no es cierto?
Y a la gente que había salido del paganismo, particularmente me refiero a los gentiles, le parecía que era justo esto, porque ellos estaban acostumbrados a religiones donde también, digamos, había que hacer una serie de cosas para recibir el don de Dios, ¿no es cierto?, el perdón, la misericordia, etcétera. Así que ellos fácilmente tomaban esto que los judaizantes les habían dado. Y entonces era una lucha que tenía Pablo para otra vez encarrilarlo, esta gente que de alguna manera había salido fuera del camino, otra vez ponerlo en el camino de la fe, que vuelvan a lo que habían recibido originalmente. Así que, bueno, eran parte de las luchas de su ministerio en aquellos días, ¿no? Qué buena la introducción, porque justamente la acusación que Pablo ahí, ¿cierto?, hace como hace una defensa, una apología en Gálatas, es eso, que lo acusan de hacer demasiado énfasis, ¿no?, en las promesas, y como que estaba anulando la ley. En la semana pasada leímos, ¿no?, estudiamos justamente la prioridad de las promesas, y allí, y dos títulos fueron la ley y la fe y la ley. Y ahora toma, ¿cierto?, el autor en esa misma línea, ¿cierto?, la ley y las promesas, y coloca el autor en el día domingo, si ustedes me acompañan, Gálatas capítulo 3, verso 21, justamente con el contexto que dio el pastor Jorge, dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Siempre estaban en eso, demasiado legales. Exacto, el punto es que ellos colocaban a la ley prácticamente en lugar de Dios, ¿no es medio de cierto? salvación. Claro. O sea, la ley era un aspecto importante, de hecho, de paso, había un orgullo en los judíos porque por último la ley fue entregada al pueblo de Israel, no fue entregada a cualquier otro. Ellos eran los receptores de la ley, ellos eran los responsables de mantener esta ley. Así que por allí cuando Pablo presenta el tema de la fe, encuentra esa resistencia natural en aquellos que toda la vida habían entendido que, digamos, el plan de salvación era sobre la base del cumplimiento de la ley. Y por allí, cada tanto, aparece una terminología que son las obras de la ley. Había en la mentalidad judía algo parecido que hay en algunas religiones en la actualidad de nuestra época, que si yo cometo un pecado, lo puedo cubrir haciendo una obra buena, ¿no? Una balanza, ¿no? Claro, como una especie de balanza, que si yo logro que pesen más las obras buenas, soy salvo, y si pesan más las malas, estoy perdido. Entonces, había algo así como lo que en alguna iglesia le llaman obras de supererogación, o sea, obras para cubrir aquellas malas obras que yo tenía. Pero por último, este sistema hacía que la persona considerara que la salvación se la ganaba. No era nada que le regalaban. Claro. Se la ganaba. O sea, por último, esa persona, por todo lo que había hecho, merecía entrar al cielo. Claro. Tenía el ticket que había pagado para entrar al cielo. No era algo que se le dio de regalo. Entonces, todo el planteamiento de Pablo viene a romper toda estructura, toda esta mentalidad, toda esta manera de abordar la religión, esta cosmovisión, si se quiere, y por lo cual entonces hay una tremenda resistencia porque quiebra, ¿no es cierto?, todo un estilo de pensamiento, un paradigma, siempre sobre la Biblia, porque por último, lo de Abraham era muy antiguo. Claro. Lo que hace en realidad Pablo es resurgir, poner sobre la superficie un concepto que era tan antiguo como el pueblo de Israel, ¿verdad? Y es un poco lo que pasa con Lutero después. No es que inventa la justificación por la fe, la descubre, la eleva, la pone al alcance del pueblo en un contexto donde había que hacer obras para salvarse, había que pagar para obtener el perdón, ¿no es cierto? Entonces, son situaciones relativamente similares, ¿no? Exacto. Bueno, mira, si te parece, en el siguiente bloque me gustaría que hagamos así como una síntesis de por qué la ley es necesaria, por qué las promesas son necesarias, y entonces por qué estamos confinados bajo la ley, y por qué las promesas justamente nos rescatan y nos dan vida. En ese sentido, entonces ahí podemos ir entendiendo por qué el autor coloca, ¿no?, la ley y la promesa, y por qué estos dos ingredientes son necesarios en este transitar de la fe. ¿Si te parece? En el siguiente bloque entonces nos encontramos con este desafío de poder comprender allí la ley, la promesa y la fe, el juego de la fe justamente en este andar hacia la eternidad.